Vamos a hablar de los más grandes de la historia. Biografías, para entender, para darnos cuenta, para que nos sirvan como ejemplo la gente más grande de toda la historia. Empecemos, por ejemplo, con Moisés. Moisés es una de las personalidades más famosas de toda la historia. Casi todo el mundo lo conoce, por no decir todo el mundo. ¿Cómo empezó la vida de Moisés? No vamos a hablar de toda la biografía, vamos a hacer algo muy resumido, pero en ocasiones futuras espero que podamos hacer toda la biografía de Moisés y de todos los más grandes de la historia en detalle. Moisés, el profeta más grande de toda la historia, una de las personas más elevadas espiritualmente en toda la historia, nace en un momento en el cual el pueblo de Israel está sufriendo. Su pueblo, del cual él proviene, está sufriendo y tremendamente. El peor exilio. Acordémonos que el exilio egipcio fue uno de los peores de los exilios que ocurrieron. El faraón no solamente que se puso en contra del pueblo de Israel, sino que encima gozaba mucho matando y torturando a todas las personas del pueblo de Israel e incluso a los niños, a los bebés recién nacidos. El faraón en un momento hace un decreto de que van a morir, como podemos leerlo en la Biblia, de que van a asesinar a todos los bebés, a todos los niños recién nacidos. Y en ese momento nace Moisés. Hay un patrón también entre las figuras, las personalidades más grandes del mundo que justamente nacen en momentos los cuales, los peores momentos de la historia, o en una situación muy pero muy sufrida, y justamente por cuanto que nacen en una situación muy sufrida, de ahí terminan siendo los más grandes. ¿Por qué? Porque como el Maharal de Praga, un rabino muy grande, líder de la generación, hace 400, 500 años atrás, explica que el efecto resorte o rebote, cuanto más una persona está metida en lo malo, Dios nos pone en una cierta situación, entonces eso hace que nosotros vayamos exactamente a lo opuesto de ese nivel y lleguemos al nivel más alto. Y eso es lo que pasó con Moisés. Moisés nace en el momento del peor, en el exilio egipcio, están sufriendo todo el pueblo de Israel, y en ese momento específicamente la hija del faraón lo adopta. Él se cría en el palacio del faraón egipcio, justamente su peor archienemigo, el peor enemigo de todos que tiene es justamente el faraón, y el faraón lo pone a cargo de todo su palacio. Y después, en ese momento, Moisés no se pone en contra del faraón, le hace ciertas preguntas, pero no se pone en contra de tal manera. Después, cuando Moisés, a los 13 años, él sale del palacio del faraón y se da cuenta de lo que está ocurriendo, de la maldad extrema que está ocurriendo en Egipto. Entonces, de ahí, en ese momento, él mata a un egipcio. Como todos conocemos la historia que ocurrió, después de que Moisés mata a ese egipcio, entonces el faraón enseguida lo empieza a perseguir a Moisés, lo quiere matar. Dios hace un milagro. Hay muchas cosas, entre paréntesis, que la Biblia dice que ni las películas lo dijeron, por más grandes que hayan sido las películas y las personalidades, sin embargo las películas, las novelas, les falta mucho de veracidad de lo que dice verdaderamente la Biblia. Moisés, en el momento de escaparse del faraón, el faraón manda al verdugo a matarlo y el cuello de Moisés se transforma en mármol. Dios hace uno de los tantos, pero tantos milagros que hizo, es que el cuello de Moisés se transforma en mármol, y en ese momento entonces el verdugo no le va a cortar la cabeza a Moisés y no lo puede matar. El verdugo se asombra de eso y Moisés sale corriendo y se escapa de ahí. Y después vuelve a redimir al pueblo de Israel. Como sabemos que Moisés, de repente Dios se le revela
en la zarza ardiente, y en ese momento Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a redimir a todo el pueblo de Israel, Moisés se rehúsa. Moisés dice no. ¿Por qué? Por varias razones. La razón principal es porque Moisés es tremendamente humilde y empieza a encontrar razones por las cuales él no es quien para redimir, para tal tremenda función que Dios le está dictando hacer, le está diciendo. Entonces él dice, no, la verdad, yo no sé quién. Por otra razón que existe, es que Moisés, como dijimos antes, fue el profeta más grande de la historia, y Moisés sabía que en el futuro iba a venir un Mesías, otro redentor, al final de los días, al final de la humanidad, el cual iba a redimir no solamente de un cierto estado, de una cierta nación, sino de todo el mundo. E iba a traer al pueblo de Israel de vuelta a la tierra de Israel, y ese Mesías sí iba a entrar y iba a vivir, y todo el pueblo de Israel va a vivir eternamente en la tierra de Israel. Entonces Moisés le dice que no a Dios. ¿Por qué? Porque él quiere ver que si el Mesías puede venir, el Mesías va a traer la redención total, absoluta, incluso más grande que la redención de Moisés. Entonces esa es la razón que Moisés, a pesar de eso, Moisés acepta al final su función de redimir al pueblo de Israel, y termina sacando a todo el pueblo de Israel con un montón de milagros, las 10 plagas, etcétera, etcétera, la partición del mar. Y después de todo eso, hasta que recibe la Biblia, la famosa Biblia, que es el libro, el manual de guía de toda la historia, la fuente de conocimiento. Y después de ahí fallece justamente Moisés, justo después de los 40 años en el desierto, de guiarlos a todo el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, justo antes de entrar a la tierra de Israel, ahí fallece Moisés.